Gracias. Ok, bueno. Eh, Buenas tardes, compañeros. Yo soy Loren Reyes Balbuena y les voy a hablar acerca de escroto agudo, orquipidimitis, hidrocele y varicocele, coordinado por el doctor Morales. Bueno, primero, pues vamos a ver un poquito de anatomía solamente para que sea más fácil de digerir, pues, las lesiones que vamos a ver. Y pues bueno, lo primero es que, bueno, aquí está el testículo y como podemos ver, aquí está el epidídimo en sus tres porciones, cabeza, cuerpo y cola. Y pues lo relevante para esto es que el testículo va a estar cubierto con una túnica, una capa que se llama túnica albuginea. Aquí también puse un corte transversal en donde se pueden ver las capas que lo cubren, desde el interior al exterior. Y la que es inmediata es la túnica albuginea, seguida de la lámina de la túnica vaginal, dividida en sus dos láminas, que es la visceral y parietal. Eso es lo más relevante de aquí. En cuanto a esta imagen, bueno, vamos a tener que va a haber apéndices en el testículo, que se va a llamar apéndice testicular, o incluso puede haber estas cuatro variantes que se ven aquí, pero el más común es este, que se encuentra en el polo superior del testículo. Este es un remanente embrionario de los conductos de Müller. Y también es importante que recordemos el gubernaculum testis o ligamento escrotal, que es el que va a estar adheriendo el testículo al escroto. Bueno, vamos a comenzar a hablar de escroto agudo. El escroto agudo como tal se define como el inicio abrupto de dolor intenso o sensibilidad del escroto. Como tal, la guía de práctica clínica lo define como el padecimiento que se caracteriza por dolor escrotal agudo y puede estar o no acompañado de signos inflamatorios y se considera una urgencia médico-quirúrgica. Esto quiere decir que, bueno, las causas, lo que ocasiona este dolor es generalmente tiene que ser tratado con urgencia en quirófano y pues puede estar acompañado de signos inflamatorios o no, esto dependiendo de la etiología. Bueno, vamos a hablar acerca ahora de la etiología. Vamos a tener que la causa más común del escroto agudo es la torsión testicular en adultos. En niños va a ser la torsión del apéndice testicular en un 46%, seguido de la torsión testicular en 16% y epididimitis, orquitis u orquipididimitis en 35%. Tenemos este estudio retrospectivo que se realizó del 2009 al 2012, donde igualmente se encontró que era torsión testicular, pero esto fue en niños, en promedio de 12 años, bueno, en pubertad, y seguido de orquipididimitis. Bueno, vamos a tener que dentro de la torsión testicular va a haber dos tipos, que es la intravaginal y la extravaginal. La intravaginal se va a deber a que hay una fijación adecuada del polo inferior del testículo en la túnica albuginea, que es, bueno, ya aquí toma relevancia la poca anatomía que vimos hace un rato, que pues cuando no va a estar adherido se va a rotar el testículo dentro de la túnica, por eso es intravaginal. Y esto va a provocar la reducción de perfusión arterial y venosa y drenaje venoso, por lo que pues va a ocasionar isquemia y posible necrosis dependiendo de pues las horas después del evento en la que se atienda. Y en este caso es bilateral en el 89% de los casos. Y tenemos el extravaginal, que va a hacer que el testículo no se va a encontrar fijo al gubernaculum testis o el ligamento escrotal, que es el que también ya les mostré hace un rato. Entonces, esto va a provocar que rote junto con la túnica vaginal. Bueno, aquí les puse otra imagen. Esto es como un dibujo, como más por donde señala cada parte y nada más para que esté un poco más claro cómo es esto de los tipos de torsión testicular. Vamos a tener que la siguiente, la causa que le sigue a la torsión testicular es la torsión del apéndice testicular, que como ya les mencioné, pues este va a ser un remanente de los conductos müllerianos y tiene forma espiculada, entonces eso le va a dar más riesgo de torsión. Em, Después de eso, la causa sería epididimitis, orquitis u orquipididimitis, pero bueno, esa patología la vamos a ver ya un poquito, ahorita se las voy a mencionar. Y algo característico de la torsión testicular es que el testículo se va a encontrar en bajo de campana o bell copper. Y bueno, ahorita les voy a enseñar una imagen. Aquí está, dentro del cuadro clínico. Un bajo de campana es pues como tal el palito, bueno, lo que tenga adentro la campana, que es lo que hace que suene.
y va a tener esta forma debido a que va a haber una ay, perdón, se me fue la palabra, horizontalización del testículo. Bueno, las características del cuadro clínico van a ser dependiendo de la etiología, porque como tal, como ya lo dijimos, el escroto agudo pues es el dolor. Entonces, el cuadro clínico va a ser, por supuesto, el dolor, pero va a estar acompañado pues de otras cosas dependiendo de la etiología. Bueno, lo que siempre va a estar pues es el dolor agudo del contenido escrotal. Pero bueno, dentro de la torsión testicular, este dolor va a ser intenso súbito y va a estar localizado en el testículo, con irradiación hacia la ingle y hacia el abdomen inferior. Va a estar acompañado de náusea y vómito y vamos a tener que el signo de Pren va a ser negativo. ¿El signo de Pren qué es? El signo de Pren es cuando se hace un levantamiento o una elevación de los testículos y el dolor cede o disminuye. En este caso no va a ceder el dolor cuando hagamos eso, por eso es negativo. Bueno, la siguiente es la torsión del apéndice testicular, que vamos a tener, bueno, lo característico de esto es que se va a encontrar en el polo superior del testículo el signo del punto azul, que es, esto es a causa de que, pues, a causa de la torsión del apéndice, hay isquemia, entonces por eso se ve este puntito. Y la palpación de este punto, o sea, en ese punto exactamente es muy doloroso. Generalmente el dolor es más aquí que en todo el testículo, con eso se diferencia clínicamente de la torsión testicular, que la torsión testicular es dolor en todo testículo y esto es más en el polo superior, debido a que ahí se encuentra el apéndice. Y aquí el signo de Pren va a ser positivo, que significa pues que al elevar los testículos el dolor va a ceder o a disminuir. Bueno, el diagnóstico va a ser principalmente clínico y solamente si se tiene duda diagnóstica se va a realizar el ultrasonido Doppler. Pues obviamente se va a realizar con la historia clínica completa y la exploración física completa, buscando todos los signos que les acabo de mencionar. Y a veces se manda a realizar un examen general de orina, eso principalmente en la epididimitis, pero lo vamos a ver más adelante, más detallado. Y el ultrasonido Doppler, como ya les dije, solamente se utiliza si tiene duda diagnóstica debido a que la torsión testicular pues, es una urgencia médico-quirúrgica y se debe ahorrar el mayor tiempo posible. Bueno, en caso de que exista la duda diagnóstica y hagamos el ultrasonido Doppler, vamos a tener que en la fase aguda inicial, pues se va a observar el testículo normal, homogéneo con su ecotextura, o sea, no va a haber signos de isquemia o algo así muy característico. Ya a las 4 o 6 horas, pues ya vamos a encontrar estos hallazgos que van a ser aumento de tamaño testicular, heterogéneo, en su ecotextura por edema y con áreas de hemorragia y necrosis en su interior, y ausencia de vascularidad, por lo mismo de la torsión, y en fase tardía, pues ya aumenta la vascularidad periférica, pero esto pues por edema. Y bueno, aquí es como se va a ver, aquí es donde está este cuadradito, pues debería estar la vascularización bien, pero pues está ausente. Y bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, pues tenemos estas patologías con las que pues se debe hacer el diagnóstico. Bueno, ahora también se puede hacer ultrasonido Doppler del apéndice testicular para detectar la torsión del apéndice testicular. Y pues vamos a tener que esto va a mostrar una masa heterogénea avascular en el polo superior del testículo, pues debido a que ahí se encuentra, y se puede encontrar también agrandado el epidemio. Va a haber un aumento de la vascularidad y edema con sensibilidad del 100%. Y bueno, esto se va a asociar a hidrocele reactivo y engrosamiento de la pared escrotal. El hidrocele puede estar o no presente en torsión del apéndice testicular y torsión testicular, pero también puede presentarse el hidrocele solo y eso sería sin dolor, pero también vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, aquí puse una tabla de diagnóstico diferencial. Aquí están las 3 causas principales y pues cada una con sus respectivas características. Bueno, en el tratamiento obviamente se debe enfocar pues hacia la etiología, a la gente causal que está causando este dolor. En la torsión testicular, pues el tratamiento de elección es la cirugía y pues es de emergencia. O también puede realizarse la de torsión manual, pero esto no es muy recomendable porque puede retrasar el tratamiento quirúrgico y pues eso no es lo mejor, ya que la viabilidad del testículo pues depende del tiempo. Si es de 4 a 6 horas, la viabilidad
es del 100%, después de 12 horas ya es de 20% y de 24 ya es de 0%. Algunas bibliografías incluso refieren que después de 12 horas ya, o sea, ya no hay posibilidad de que sea viable. Y bueno, aquí les puse una tabla para cómo se trata esto en pediatría, pero es igual con tratamiento quirúrgico. Y bueno, aquí dice torsión de hidrátoide testicular, eso es lo mismo que apéndice, hidrátoide es lo mismo. Y el tratamiento en este caso va a ser solamente vigilancia, analgésicos y reposo. Solamente en caso de que de 15 a 20 días no ceda, ya se tomaría en cuenta el tratamiento quirúrgico. Bueno, aquí les puse una imagen acerca de cómo se realiza la torsión testicular manual, pero como ya les mencioné, no es muy recomendable porque podría retrasar el tratamiento quirúrgico. Y bueno, la infertilidad es una complicación, aunque se conserve el testículo contralateral, aunque solamente den uno y el otro, pues siga ahí bien, la infertilidad pues se va a dar si no se atiende a tiempo. Y esto ocurre porque se generan anticuerpos a consecuencia de la ruptura de la barrera hematocelular. Bueno, aquí les puse un cuadro que es como resumen de todo lo que ya les mencioné acerca de la torsión testicular y así todo diagnóstico y todo. Y aquí también de la torsión del apéndice testicular. Perdón, es de 5 a 10 días. La torsión del apéndice testicular debe durar de 5 a 10 días. Debe mejorar en estos tiempos. Creo que dije 15 días, perdón. Y bueno, aquí les puse un algoritmo que es de la guía de práctica clínica. Y bueno, aquí también pues primero es el dolor, si está el reflejo cremasteriano presente o no. Si no está presente, pues creo que eso no lo mencioné, una disculpa, en la torsión testicular el reflejo cremasteriano va a estar ausente debido a que, pues, el cordón espermático va a estar todo torcido, entonces no va a ser posible que se dé este reflejo. En la torsión de apéndice testicular sí está presente el reflejo cremasteriano y también en la epididimitis. Bueno, entonces ya esto se basa, pues depende si lo tiene o no, ya se ve como, pues a dónde se dirige, qué estudios se hacen y qué tratamiento se da. Es como un resumen también de ya todo lo que les dije. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, no, por ahora no. Ok, bueno, entonces, Gracias. epididimitis. Bueno, vamos a tener que la epididimitis, orquitis y orquiepididimitis son como tal la inflamación de cada uno de orquitis del testículo y orquiepididimitis de los dos. Eso según la guía de práctica clínica. Bueno, la etiología, esto va a depender de la edad. Entonces, en la edad pediátrica generalmente es por infección viral y esto generalmente es por parotiditis. En los prepúberes generalmente va a ser por bacterias coliformes que infectan a la vía urinaria, por infecciones urinarias. En hombres sexualmente activos va a ser por clamidia y por gonorrea, principalmente. Por eso también se debe tener muy buenos antecedentes de eso, porque realmente la epididimitis se va a incluir en el cuadro clínico de la gonorrea y clamidia. Y con los hombres mayores que no tienen tanta actividad sexual, se va a asociar con, si tiene antecedentes de patología obstructiva, se va a asociar con E. coli debido a que pues es la bacteria que causa más infecciones urinarias. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, también se van a dividir por edades. En la edad pediátrica, pues son antecedentes de infecciones respiratorias, de vías urinarias y de enfermedades congénitas. Y en los hombres con vida sexual activa, va a ser las prácticas sexuales de riesgo, antecedentes quirúrgicos, antecedentes del uso de miodorona, traumáticos y síntomas obstructivos bajos. Para el cuadro clínico y diagnóstico, en edad pediátrica, pues va a ser que, bueno, van a tener dolor, porque recordemos que pues esto es otra causa de escroto agudo, entonces el dolor va a estar muy presente, va a ser insidioso, va a haber edema, eritema y fiebre. Y en los hombres con vida sexual activa va a haber así como que lo más característico, secreción uretral debido a la infección gonocócica.
y, ay, perdón, dije de gonorrea, perdón, y disuria, dolor escrotal insidioso, edema escrotal y fiebre. Y en la exploración física, pues esto realmente no se va a dividir por edades, va a ser lo mismo a excepción de la descarga uretral característica. Bueno, vamos a tener que a la inspección se va a observar unilateral más frecuentemente, con edema, eritema y pues la descarga uretral. A la palpación va a haber dolor precisamente en el trayecto epididimario, con induración del epidídimo y a veces se va a presentar el hidrocele. Y en las maniobras especiales, pues vamos a tener el signo de Pren, que ya les mencioné, entonces este va a ser positivo, si se levantan los testículos va a ceder el dolor. Y el reflejo de cremasteriano va a estar presente. Y pues como puede tener hidrocele, la transeliminación puede ser positiva. Bueno, dentro de los exámenes de laboratorio y gabinete, pues realmente el tratamiento de esta patología es empírico, pero hay ciertas ocasiones en las que se requieren hacer los demás exámenes. Eh, en pacientes con prácticas sexuales de riesgo se suele realizar exudado uretral, tinción de Gram si se sospecha gonorrea y prueba de ELISA si se sospecha VIH. En padecimiento crónico, es decir, de más de 6 semanas de evolución, pues se van a realizar PCR, exudado uretral, urocultivo y EGO. Y pues si se sospecha de tuberculosis o brucelosis y no hay respuesta en el tratamiento, se van a solicitar las pruebas específicas para esas enfermedades. Y en los niños solamente se va a solicitar EGO, VIH y urocultivos, igual solamente si es una infección crónica o si no se da el tratamiento. Y bueno, si se realizaron ultrasonido Doppler, va a mostrar aumento del tamaño del testículo y del epidídimo, y va a tener heterogeneidad en su ecotextura con predominio hipoecoico y va a tener aumento de la vascularidad debido al proceso inflamatorio de esto. Y puede existir, como ya les mencioné, el hidrocele reactivo. Bueno, el tratamiento, como ya les mencioné, pues es empírico generalmente. Y pues en los adultos con prácticas sexuales de riesgo, como se suele sospechar pues de gonorrea y clamidia, se va a dar el tratamiento para estos, que la primera línea es ceftriaxona o acitromicina y después continuar con doxiciclina por 14 días. Y para adultos con padecimiento agudo que no tienen prácticas sexuales, se va a dar la trimetoprima con sulfametoxazol por 10 a 14 días, es la primera línea. Y en lugares con alta resistencia a esto se va a dar amoxicilina y estos que se mencionan aquí. Y además del tratamiento antibacteriano, se van a dar analgésicos, pues, para el dolor, porque es muy doloroso, y, pues, es naproxeno, diclofenaco y paracetamol. Bueno, en niños con padecimiento agudo, como, ya les mencioné, la etiología generalmente es viral, entonces no se debe mandar ningún, tratamiento antimicrobiano. Entonces, solamente se trataría, con paracetamol y ibuprofeno. Y, bueno, ya si tienen padecimiento crónico, pues ya hay alguna sospecha de infección bacteriana, por lo que la primera línea es trimetoprima y sulfametoxazol, y pues igualmente en lugares con alta resistencia, la amoxicilina. Y esto decía en la guía de práctica clínica que no se recomienda utilizar quinolonas ni doxiciclina porque pueden causar daños permanentes. Y bueno, dentro del tratamiento no farmacológico vamos a tener que va a ser reposo de actividad física, elevación escrotal con suspensorio, todo esto de 7 a 14 días, hielo local o compresa fría, esto sobre todo pues en caso de que duela mucho. Y en padecimientos crónicos es básicamente lo mismo, a excepción de que aquí no se debe usar hielo. Bueno, aquí está otro algoritmo también de la guía de práctica clínica, en donde dice cómo se debe abordar dependiendo de pues cada uno, orquitis, orquiepididimitis y epididimitis. Y bueno, es sí, también como un resumen de todo lo que acabo de decir. Y también se los resumí en un cuadro. Bueno, ahora vamos a comenzar con hidrocele.
El hidrocele como tal va a ser una colección de líquido entre la capa visceral y parietal de la túnica vaginalis o túnica vaginal, que es la que les mostré al principio. Y bueno, los factores de riesgo para esto van a ser en recién nacidos prematuros, recién nacidos con madre con diabetes gestacional, posoperados de varicocelectomía, reparación primaria de hidrocele comunicante, traumatismo testicular, torsión testicular y epididimitis. Bueno, ahorita les voy a hablar acerca de qué es el hidrocele comunicante. Hay varios tipos de hidrocele. El hidrocele más común es el hidrocele no comunicante, que bueno, esto como tal va a hacer que el líquido se acumula, como ya les mencioné, entre la capa visceral y parietal de la túnica vaginal, pero solamente se limita a estar dentro del escroto, no se va al cordón espermático, no se va a la cavidad abdominal, solamente se queda ahí. Esto se suele manifestar como aumento de volumen escrotal no doloroso, irreductible y con transliminación positiva. Esto es no doloroso en caso de que sea solito, porque ya vemos que puede venir con torsión testicular, torsión del apéndice y con epididimitis. Entonces, el hidrocele en esos casos es como algo secundario, pero aquí es como la patología principal. No va a ser doloroso. También tenemos el hidrocele comunicante, que esto va a cambiar en que el líquido, en vez de solamente limitarse a estar en el espacio escrotal, se va a pasar al cordón espermático y entonces pues va a estar ahí como la comunicación. Esto se va a caracterizar por aumento de tamaño cuando el niño está de pie y disminución cuando está en posición supina. A la exploración física va a ser escroto brillante, translaminable y no doloroso. Y la detección de líquido reducible y palpación del testículo normal. Esto puede ser porque, bueno, si el líquido reductible, pues, porque también se va a encontrar en el cordón espermático, entonces no solamente va a estar en el testículo, por lo que puede que esté menos inflamado, o bueno, menos aumentado de tamaño. Otro tipo de hidrocele va a ser el quiste de cordón, que como tal se llama así porque esta vez, al estar acumulado el líquido en el cordón espermático, va a formar una especie de quiste, se va a encapsular en el cordón espermático y por eso se le llama quiste del cordón, porque literal es como si fuera un quiste que se formara ahí, pero pues de líquido. Y bueno, las características es que va a tener aumento de volumen delimitado y va a ser transilaminable a lo largo del trayecto del cordón espermático. Vamos a tener el hidrocele del cordón espermático variedad funicular o hidrocele del cordón funicular o hidrocele funicular. Que bueno, este va a hacer que la detección de líquido va a ser reducible en el canal inguinal a la palpación del testículo normal. Esto quiere decir que, pues, también, o sea, va a estar el líquido en el canal inguinal y, pues, el líquido se va a estar moviendo en ese aspecto. Y aquí se debe descartar la presencia de hernia inguinal indirecta. El hidrocel adquirido va a ser en pacientes con factores de riesgo que presenten edema escrotal unilateral no doloroso. Y el hidrocele abdominoescrotal, pues como su nombre lo dice, eh, bueno, clínicamente se ve como una masa abdominal que se continúa con un hidrocele escrotal. Es decir, que pues el líquido o sea, se va desde el escroto hasta la cavidad abdominal. Y pues el tamaño de la masa se disminuye y se incrementa. Por ejemplo, si se comprime el abdomen, se va a incrementar el testículo y viceversa. Bueno, el escroto y viceversa. El diagnóstico de este también se basa principalmente en la clínica, pero si se realiza algún estudio de gabinete, se recomienda el siguiente, que es el ultrasonido escrotal. Y bueno, esto solamente se indica. Bueno, el ultrasonido se va a realizar cuando sea cualquier otro tipo de hidrocele que no sea el no comunicante, y el no comunicante solamente se va a indicar si la masa testicular no transilumina
si se sospecha de patología testicular asociada, si está acompañado de dolor testicular, porque puede tener este, torsión testicular o alguna patología así, o hidrocele adquirido. Y en todas las demás, en la funicular, en la comunicante, en todas esas sí se debe realizar el ultrasonido. Bueno, el tratamiento, pues, igualmente es quirúrgico en todos, excepto en el hidrocele no comunicante. En el hidrocele no comunicante solamente se requiere vigilancia y se va a requerir tratamiento quirúrgico si se cumple con estos criterios, que va a ser persistencia en niños mayores de 24 meses de edad, crecimiento acelerado del hidrocele e hidrocele grande y atención. Solamente si cumple estos criterios, pues ya se realizaría el tratamiento quirúrgico, y a todos los demás tipos de hidroceles sí es necesario tener el tratamiento quirúrgico. Y pues ya el abordaje del tratamiento quirúrgico, pues ya va a depender de cada tipo de hidrocele, porque pues va a ser diferente el comunicante al abdominal. Y pues aquí les puse los tipos de abordaje que se pueden tener dependiendo del tipo de hidrocele. Esto de farmacológico no se refiere al tratamiento farmacológico del hidrocele, sino se refiere a los fármacos transquirúrgicos que se deben, bueno, que se recomiendan aplicar, que es acetaminofén vía rectal y vía oral al egreso. Y aquí otra vez hay un algoritmo también de la guía de práctica clínica, donde dice todo el abordaje y los factores de riesgo, datos clínicos, todo lo que les acabo de decir también. ¿Y hasta aquí tienen alguna pregunta? No, todo bien. No, Ok. Bueno, por último vamos con el varicocele. Bueno, el varicocele como tal va a ser la dilatación y tortuosidad anormal de las venas del plexo pampiniforme del cordón espermático. Y esto va a ser causado por reflujo venoso. Bueno, los factores de riesgo van a ser carcinoma renal, tumor retroperitoneal, fibrosis retroperitoneal y cirrosis hepática por la hipertensión portal. La mayoría se da en el testículo izquierdo con un 87% de los casos. El 7% va a ser bilateral y el 3% va a ser del lado derecho. Aunque solamente se dé en un testículo, la fertilidad va a afectar a ambos testículos. Y bueno, esto pues se va a producir a causa de un reflujo o descenso de la sangre de la vena renal, y esto va a ocasionar dilatación varicosa de las venas testiculares y pues una lesión funcional de los testículos si no se atiende. Bueno, el cuadro clínico. Dentro del cuadro clínico vamos a tener que va a haber una disminución testicular y aspecto de gusanos en la bolsa escrotal. Eso es como lo más característico de esto, que es la apariencia y textura de bolsa de gusanos, que literal, pues los gusanos que se van a palpar son las venas todas tortuosas del plexo pampiniforme. Y la exploración del paciente debe realizarse de pie y en decúbito supino, y pues se debe palpar el tamaño y la consistencia de los testículos. Vamos a clasificar el varicocele según la clasificación de Dubin y Amelar en 3 grados. El grado 1 va a ser el varicocele pequeño, que solamente se palpa con la maniobra de Valsalva, que recordemos que la maniobra de Valsalva es cuando el paciente pues ejerce presión abdominal a propósito. Y el grado 2 es cuando ya es tamaño mediano y va a estar palpable en reposo o a la bipedestación. Y el grado 3 es el varicocele que solamente va a estar presente en reposo palpable y visible. Y bueno, en algunos casos se incluye en el grado 0 subclínico, que clínicamente no se va a detectar, pero si se realiza una ecografía se puede detectar ahí. Y aquí les puse esta imagen, que es como se ve la textura de la bolsa de gusanos. Bueno, en los estudios de laboratorio se debe realizar un ultrasonido Doppler a color, o puede ser Doppler un ultrasonido convencional. Y pues lo que se va a observar aquí pues es realmente una dilatación y un aumento del flujo de este plexo. Aquí, por ejemplo,
se ve, pues aquí está normal y aquí se ve notablemente como el flujo incrementado. Y aquí está como ya mejor señalado, pues para que se vea mejor. Esto fue durante la maniobra de Valsalva. Bueno, en el tratamiento, pues estas son las indicaciones terapéuticas para el varicocele, que es varicocele sintomático, disminución de volumen testicular, varicocele grado 3, o sea, es el que se ve así al reposo, varicocele bilateral palpable y adolescentes con varicocele y alteraciones de parámetros seminales. El tratamiento que se va a aplicar va a ser tratamiento quirúrgico, puede ser abierto, laparoscópico o radiológico. Lo más común es la cirugía abierta porque es más fácil el acceso. La intervención quirúrgica va a ser, va a constar en ligadura y oclusión de las venas espermáticas y se puede realizar a nivel de ligadura inguinal o subinguinal. Esta imagen que les puse aquí como de un pequeñito resumen del tratamiento quirúrgico es abordaje subinguinal. Y igualmente aquí les puse el algoritmo de la guía de práctica clínica que pues describe el abordaje y todo del varicocele. También es como un resumen. Y aquí, bueno, esto es como un mapita que encontré en un video que les puse en las referencias por si lo quieren ver, que explica como todo muy conciso. Y bueno, o sea, lo más importante de esta imagen es que las patologías en testículos se van a dividir en dolor testicular y aumento de tamaño escrotal. Cuando es dolor testicular, pues, ¿a qué se refiere? Pues epididimitis o torsión testicular o torsión del apéndice testicular. Y si es aumento de tamaño del escroto, pues va a ser hidrocele o varicocele. Y pues ya estas son las características de cada una. Varicocele es la bolsa de gusanos. Y pues esto de Midas Touch y High Writing es como una referencia que se les da en el video para que se acuerden de eso. Entonces, si lo quieren ver, pues lo puse en las referencias. Y ya sería todo de mi parte. ¿Tienen alguna pregunta? Observación, comentario. Pon tu última diapositiva, está bueno, la anterior. Bueno, aquí quisiera hacer algún comentario en torsión testicular. Bueno, es una urgencia quirúrgica. Lo van a ver más frecuentemente en adolescentes, jóvenes. Y el manejo es quirúrgico, sobre todo en esas primeras horas para conservar la viabilidad. Se recomienda hacer la fijación bilateral, ya que, como comentaba su compañera, es relativamente frecuente que el problema sea en ambos testículos. Entonces, por profilaxis hay que fijar también el contralateral. Con la epididimitis, independientemente del manejo, como bien lo comentaba su compañera, prácticamente dividirlo en estas 3 etapas. Una etapa intermedia, que es donde es más común la vida sexual, hay que asociarlo con una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, el manejo generalmente es orientado a eso, ¿no? Para clamidia y para gonorrea, ¿no? Las medidas que dijo su compañera, las medidas generales como el hielo y el suspensorio son muy útiles como complemento, ¿no? Con el hidrocele, bueno, se puede llegar a confundir con una hernia inguinoscrotal. La transiluminación ahí sería de alguna manera un apoyo. El manejo es eminentemente quirúrgico. Hay pacientes que deciden quedarse con su hidrocele, tampoco pasa nada si se lo queda. A veces el problema es ya estético o bien que sí le afecta porque le roza, ¿no? Cuando camina. Estos pacientes de alto riesgo, pudieran manejarse conservadoramente con punciones, pero habitualmente el hidrocele va a recidivar porque pues no fuimos al fondo del asunto. Eviten picarlo a menos que sea muy necesario porque se puede infectar. Se transformaría entonces en un piocele. Y por último, el varicocele. Sí, de alguna manera los subclínicos no tiene sentido manejarlos. Habitualmente son asintomáticos, esos que se encuentran por ultrasonido, porque en los ultrasonidos de testículos o de
del anillo del canal inguinal pueden encontrar relativamente frecuente el diagnóstico radiológico de varicocele, pero si son subclínicos no hay que darles manejo. Si hubiera alguna afectación de la espermatogénesis, este paciente sí se debe operar de varicocele. Habitualmente recomiendan incluso hacerlo bilateral en esos casos, hacer la cirugía bilateral. La cirugía es relativamente sencilla, es simplemente ligar las venas dilatadas y habitualmente el testículo o ambos testículos van a buscar unas vías colaterales, van a aumentar las vías colaterales que de alguna manera se neoforman una vez que se ligan. Aquí el dilema sería en un paciente adolescente que no sabemos si está afectada la fecundidad y que de alguna manera todavía depende de la decisión de los padres, no de él mismo, ¿no? ¿En qué pacientes hacer cirugía en estos adolescentes? Bueno, generalmente el consenso es que cuando haya atrofia de ese testículo o haya hipotrofia de ese testículo, conviene hacer la cirugía, aún no sabiendo que este paciente pueda ser infértil. Una prueba de espermatoscopía puede dar una idea en el resto de los casos. Y bueno, creo que nada más, no sé si alguien quiera comentar algo. Parece que lo abordó bastante bien. Claro. Yo sí tengo una duda, sí, rápido. Entonces, la torsión testicular, o sea, realmente sí es quirúrgico, salvo por un apéndice testicular, en este caso sería conservador y esperar. Ok, ¿Qué va a pasar? Se va a necrosar, se va a momificar ese apéndice, pero no pasa de eso, ¿no? Su compañera, si en algunos días el dolor fuera realmente poco manejable, pues resecarlo quirúrgicamente, pero si estamos seguros que solo fue el apéndice, pues manejo conservador es suficiente, ¿no? El resto de los casos sí generalmente es quirúrgico, porque es complicado esta distorsión que comentaba tu compañera. Hay que tener una idea hacia dónde se torció, porque podemos incluso incrementarla, ¿no? Entonces, sí, lo más recomendable es meter a este paciente quirófano en esas primeras horas, ¿no? Ok, perfecto. Gracias. Bueno, pues creo que es todo. Los compañeros del equipo 7 nos vemos ahorita por WhatsApp. Sí, doctor. Bye, bye. Cuídense.